Repasemos un poco para poder avanzar con los contenidos bien afianzados. La revolución industrial, recordemos que había permitido a Gran Bretaña crecer de un modo extraordinario. La revolución industrial ya para este tiempo se había expandido a Estados Unidos y a las principales potencias europeas. A mediados del siglo XIX, la prosperidad no había llegado a las clases más bajas. Y a medida que avanzaba la industrialización, los obreros europeos comenzaron a tomar conciencia de su situación, de que su esfuerzo cotidiano es el que enriquece a los dueños de la fábrica. Comienzan a organizarse, solicitan protección, ayuda mutua, surgen los primeros sindicatos obreros y consecuentemente surgen las primeras huelgas. Ellos básicamente lo que pedían era un aumento salarial, reducción de las horas de trabajo, y recordemos que eran 16 horas de trabajo por día. Y además pedían protección frente a los accidentes de trabajo, que eran muchísimos. Es por ello que los invito a ver un pequeño fragmento de la película de nuestro gran y admirable Charles Chaplin. Se llama Tiempos Modernos. En este fragmento vamos a ver un poco la consecuencia de las jornadas de trabajos tan extensivas y la consecuencia de la división de trabajo llevada al extremo. Los invito a ver este pequeño fragmento. Foreman, trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on.
En el fragmento que vimos de la película de Tiempos Modernos de Chaplin, encontramos que Chaplin trabaja para otra persona que es el dueño de la fábrica, y este le impone los ritmos y el modo de trabajo. En ese sentido decimos que Chaplin estaría enajenado, expropiado, alienado. ¿Y qué quiere decir todo esto? El término alienado encontramos que sería que Chaplin pierde el juicio sobre sí mismo. ¿Pero por qué lo pierde? Porque él ya no encuentra forma de poder decidir cómo se realiza el producto. Entonces es otra persona la que le dice cómo tiene que hacer y maneja sus tiempos. Entonces es como si fuese que uno perdiera el control sobre sí mismo y deja que otra persona lo controle en absolutamente todo, y más que nada en los tiempos, como se ve en el caso de la película. Vemos que pasa la cinta transportadora y Chaplin solamente tiene que hacer un solo movimiento y en un tiempo determinado. Por eso decimos que está alienado. Él pierde en sí todo poder sobre sí mismo. Y enajenado, ¿por qué? Porque él transfiere su derecho a otra persona más, que es el dueño de la fábrica. Entonces es este el que le dice cómo tiene que hacer. Recordemos que en la etapa previa a este proceso, las personas trabajaban de modo artesanal, manejaban sus propios tiempos, decidían cómo lo hacían, cuándo paraban y cuándo no. Y en este proceso que se da, encontramos que el trabajador ya perdió todo poder de decisión sobre cómo se fabrica el producto. Entonces, el trabajo se convierte en una actividad alienada que puede producir locura. Hablemos un poco ahora de Karl Marx. Karl Marx escribe entre los años 1818 y 1883, que es el año en que muere. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta porque cuando él escribe analizando a la clase obrera industrial inglesa, ¿sí? Pero todavía no estaba inventada la cadena de montaje, la producción en serie y todo lo que vimos en la película de Tiempos Modernos de Chaplin. Marx lo que plantea es la explotación del trabajador y dice que el trabajador cobra como salario un total menor al valor que él produce, en el sentido que el trabajo en el capitalismo implica 100% la explotación. A ver, podría darse que un asalariado es bueno y el patrón es muy amable, ¿no? Puede ser que ocurra en la realidad, pero la explotación se refiere a otra cosa. Se refiere al valor que produce el trabajador, independientemente de esta posibilidad de que el trabajador sea bueno, que nuestro jefe sea bueno y nosotros también, ¿sí? La explotación pasa por el valor que el trabajador le agrega al trabajo que está realizando. En este tipo de sociedades, los trabajadores ya vimos que no son dueños de los medios de producción, pero si ellos lo fueran, recibirían todo el producto de su esfuerzo y cambiarían sus mercancías por dinero para inmediatamente cambiarlas por mercancías que necesitan. A ver, ¿cómo sería esta ecuación? Vamos a hacer un dibujito muy fácil en la cual M significa la mercancía de el dinero que se recibiría. Bueno, entonces decimos que M, la mercancía, la que nosotros produjimos, la vamos a intercambiar por dinero y ese dinero nos va a habilitar a comprar otro tipo de mercancías, ¿no? A ver, ¿cuál es el fin último de esta transacción? Es poder satisfacer nuestras necesidades. Para poder avanzar, necesitamos entender muy bien qué fue lo que sucedió durante la época del Taylorismo y el Fordismo luego. Entonces, a continuación vamos a hacer un breve repaso sobre Taylorismo y Fordismo. Recomendación: estén con papel y lápiz tomando anotación de todo. La máquina se encuentra en constante funcionamiento. En este preciso momento, en todas partes del mundo, se están fabricando cientos de miles de millones de productos. Desde golosinas hasta complejos microprocesadores, toda producción tuvo un inicio y una evolución.
Ellos son Santiago y Verónica. Desde hace tiempo están ahorrando para comprarse un televisor. Santiago, al pensar en la compra que va a realizar, recuerda lo que alguna vez escuchó en una clase de economía. El capitalismo fue cambiando a medida que el ser humano iba transformando las formas de producir. Esos televisores, por ejemplo, fueron ensamblados en Argentina y fabricados en distintas partes del mundo. Pero ¿cómo llegamos a producir de esta manera? Viajemos al principio de todo esto para entenderlo. No. Todavía un poco más atrás. Unos 7000 años antes de Cristo. El ser humano es nómada y sobrevive en diferentes ambientes gracias a la caza y a la recolección. Felipe, de tan solo 11 años, recuerda haberlo leído en alguna revista. Lo que Felipe no sabe es que un día los animales empiezan a escasear y el ser humano no tiene otra salida que buscar una solución. Es en este momento cuando hace un descubrimiento que cambiará la historia de la humanidad. Aunque Felipe no lo sepa, en su mano tiene la respuesta. Una semilla que no alcanza para comer, pero si se riega, después de un ciclo de crecimiento, se convierte en comida. Con este aprendizaje, el ser humano se establece y da lugar al nacimiento de una nueva etapa: la agricultura. El hombre se vuelve sedentario y controla la producción de su porción de tierra. Así aparece el concepto de propiedad, dando inicio a una sociedad mucho más compleja. Con esta nueva sociedad aparecen otras divisiones de tareas definidas por el ejercicio de la propiedad. Están quienes poseen la tierra y quienes la trabajan. Pero, ¿de qué manera incide esta división en los modos de producción? Durante la Edad Media, los reyes distribuyen las tierras con sus habitantes entre los señores feudales. A cambio de protección, los campesinos trabajan otorgando la mayor parte de su producción al señor feudal en las llamadas relaciones de servidumbre. Este sistema es conocido como feudalismo. Mientras tanto, en las ciudades, los artesanos van desarrollando otra forma de organizar la producción. En Inglaterra, a mediados del 1700, el ser humano descubre algo que genera un nuevo giro en su historia. La producción de bienes, que hasta el momento se elaboraba de forma artesanal, comienza a realizarse en forma sistematizada con máquinas de vapor. No solo aumenta la productividad, sino que además nace una nueva organización social, impulsada por la producción fuertemente regulada por los gremios de origen medieval. Es en este momento de la historia cuando nace el capitalismo. Y es también el inicio de la revolución industrial. Durante este periodo, se pasa de una economía rural, basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Las primeras máquinas que generan el cambio aparecen dentro de la producción textil. Las protagonistas son la hiladora Spinning Jenny y la tejedora Flying Shuttle. Pero es la energía la que lleva la revolución a su punto más alto. A partir del carbón, se desarrolla la máquina de vapor y el ferrocarril. Ahora todo lo que se produce puede llegar más lejos y en menor tiempo. En Estados Unidos, Alemania y Japón se incorpora la energía a través del petróleo y la electricidad. Se desarrollan entonces las industrias básicas de química, siderurgia y mecánica. Y se producen el automóvil, el tranvía, la bicicleta y el aeroplano. Con la industria se crean nuevos puestos de trabajo.
familias enteras se mudan del campo a la ciudad para trabajar en nuevos espacios industriales. Con el dinero como gran sistema de intercambio, aparece una columna fundamental del sistema económico: el asalariado. El sueldo permite comprar lo que se necesita para vivir. Pero no todo es color de rosas en este periodo productivo. La mayoría de los sueldos son demasiado bajos y todos los integrantes de la familia deben trabajar para lograr sobrevivir. En ese contexto, surge un hombre que decide aplicar un método diferente dentro de las fábricas: Frederick Taylor. Luego de trabajar en varias fábricas de los Estados Unidos, Taylor propone la estandarización del proceso de producción. Los trabajadores especializados dan sus conocimientos a las gerencias y así pierden el control de la producción. Taylor estudia la relación entre el trabajo del obrero y las técnicas modernas de producción industrial. Mecaniza cada una de las tareas y calcula sus tiempos exactos de realización. Así, evita el control que el obrero puede tener sobre esos tiempos y sobre el conocimiento de la tarea. Se generan entonces cambios en la composición de la clase obrera. El trabajador capacitado es reemplazado por grandes masas de trabajadores no especializados. Y la mayor explotación de estas masas permite a las fábricas acortar los tiempos y aumentar la capacidad de producción. Este nuevo sistema de organización, en honor a su creador, se conoce como Taylorismo. Pero aquí no finaliza la historia. El ser humano sigue buscando nuevos caminos. Un hombre llamado Henry Ford encuentra otra forma de producir. En su fábrica de automóviles, Ford busca generar más cantidad de vehículos en menos tiempo. Y con esto, hacer de algo para pocos, algo para muchos. Basado en las ideas de Frederick Taylor, Ford desarrolla lo que conocemos como la línea de montaje. Básicamente, se trata de una mejor y más eficiente forma de usar la cinta transportadora. La teoría de Ford tiene dos características. La primera: cada operario, junto a la cinta transportadora, tiene una única labor que repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, durante todo el día. La suma de cada tarea, al final del recorrido, da como resultado el producto terminado. La segunda: la cinta arrastra todos los componentes del producto y su velocidad permite controlar el ritmo de trabajo. Para que este proceso sea optimizado al máximo, todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. El obrero ya no necesita desarrollar un oficio, solo una actividad puntual repetida. Así, el trabajo se empobrece. En sus trabajadores, Ford descubre otra de las claves de su éxito. Al pagar salarios más altos, los empleados de la fábrica pueden convertirse en sus propios clientes. Al masificar la producción, se masifica el consumo y el dueño de la fábrica aumenta sus ganancias. Este modo de organizar la producción es llamado Fordismo. Más adelante en la historia, con la crisis capitalista de los años 70, surge un nuevo modo de organizar la producción y el trabajo. Del otro lado del mapa, más precisamente en Japón, la fábrica de automóviles Toyota aplica un nuevo modo de producción, el toyotismo, basado en el concepto just in time. Con el justo a tiempo, a diferencia del Fordismo y el Taylorismo, que fabricaban en masa y almacenaban en grandes stocks, se produce según la demanda del cliente. En otras palabras, lo mínimo y necesario para cumplir con el pedido en función de la demanda. La producción en masa de un solo tipo de producto es reemplazada por la cantidad exacta de una gran variedad de productos vendidos previamente.
El trabajador ahora debe ser multifuncional para poder manejar simultáneamente diferentes máquinas necesarias para los distintos productos. Las nuevas tecnologías de comunicación, informática y electrónica, sumado a los bajos costos de importación y exportación de mercadería, permiten que las tareas que se hacían dentro de una misma fábrica se realicen en diferentes espacios y partes del mundo. Lo que antes se producía en un único lugar, ahora puede ser diseñado en un país, fabricado en otro y ensamblado en un tercero. Estos televisores, por ejemplo, ensamblados en Argentina y producidos en distintas partes del mundo. Tras años de trabajo y un sueldo fijo, Santiago y Verónica logran ahorrar y se compran el televisor que tanto querían. Y no solo eso, ahora también saben que las tres formas de organizar la producción en el sistema capitalista, el taylorismo, el fordismo y el toyotismo, tuvieron algo en común: producir la mayor cantidad de productos con el menor costo posible, aunque fuera a costa de la explotación del trabajador. Así, la máquina sigue funcionando. Teoría del valor en Marx. Según la teoría de valor de Marx, podríamos decir que si dos lapiceras valen cada una 150 pesos, ambas las podemos intercambiar por una remera que vale 300 pesos. ¿Qué tienen en común estas dos? Lo que tienen en común es que hay una sustancia que iguala a las dos y que no es visible, y es el trabajo humano que requirieron para producirse ambas. Marx plantea que el valor de las mercancías se determina por el tiempo de trabajo humano socialmente necesaria para la producción, determinando por el desarrollo de las técnicas que se utilicen en ese momento. El tiempo socialmente necesario, promedio, no el tiempo particular que implicó una mercancía específica, sino el promedio social. Marx refiere al capitalismo como un sistema económico que está caracterizado por la existencia de dos tipos de clases antagónicas, o sea, totalmente enfrentadas. ¿Quiénes serían? Por un lado tenemos a la burguesía, que son los dueños de los medios de producción. Y por el otro lado tenemos a los trabajadores, que somos los dueños de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, Marx sostiene que no era verdad que somos iguales ante el mercado, como afirmaban algunos economistas clásicos que ya vimos, como ser Adam Smith, porque unos son dueños de los medios de producción y otros solo tenemos nuestra fuerza de trabajo. Marx afirmaba que la historia de la humanidad es la historia del enfrentamiento entre opresores y oprimidos. Sería la lucha de clases. Y que los hombres van cambiando con la transformación del modo de producción. En las sociedades esclavistas, el enfrentamiento era entre amos y esclavos. En la sociedad feudal, entre señores y siervos. Y en la sociedad capitalista, entre burgueses y proletariados. Pero siempre hay enfrentamientos y avances en la historia por la lucha de clases. Analicemos un poco más lo que creía Marx sobre la clase burguesa. Y hacía un planteo bastante peculiar, porque decía que la clase burguesa había creado a su enterrador. ¿Qué significa esto? Él plantea que esta clase había transformado a los campesinos en proletariados, y que sería el proletariado, la clase trabajadora, la que terminaría con el capitalismo mediante una revolución social, que también terminaría con la propiedad privada de los medios de producción, o sea, que terminaría entonces con las clases sociales. Entonces ahora los invito a hacerse esta pregunta: ¿la clase trabajadora está terminando con el capitalismo, según la teoría de Marx? El capitalismo, Marx plantea que también se caracteriza por ser un sistema que existe
en el cual existen mercancías, que son bienes exclusivamente elaborados para el mercado. En este contexto, la burguesía es dueña del capitalismo, del capital. Y el capital es el dinero que se utiliza para obtener más dinero, como lo vimos anteriormente. Entonces los dejo para que podamos reflexionar sobre si la clase trabajadora estaría terminando con el capitalismo según Marx. Los invito a leer este pequeño fragmento de Augusto Bianco e Ilustraciones Tabaré para comprender mejor cuál es la teoría de Karl Marx de la teoría del valor. Leamos este pequeño recorte. Se llama explotación disfrazada. El Estado antiguo, dominado por sacerdotes y guerreros, explotó esclavos y campesinos. El Estado feudal, dominado por la Iglesia y la nobleza, explotó a los siervos. El Estado capitalista, dominado por la burguesía, va a explotar a trabajadores, libres y asalariados. Hasta la Edad Media la explotación era evidente y a nadie se le ocurría disimularla. El esclavo era propiedad del amo, el siervo se debía a su señor, pero con la aparición del trabajo asalariado capitalista se inicia una nueva era en la explotación humana, la era de la explotación encubierta, disfrazada. Ahora, la explotación se esconde tras los falsos ropajes de trabajo libre y asalariado con que la viste la burguesía. En este momento ya comprendemos mejor qué es lo que plantea Marx frente a la teoría del valor y entendimos perfectamente que para Marx la burguesía es la única dueña del capital y que ellos utilizan ese capital para obtener mucho más dinero. Eso lo vemos representado en pantalla con la primer formulita que plantea D, que es el dinero, para obtener M, que es mercancía, y de este modo obtener D', ¿sí? Que este tiene un apóstrofe, pero este D, este dinero, es mayor que el primer dinero. ¿Por qué? Porque el capitalista, la burguesía, ¿qué hace? Utiliza su dinero como capital, lo invierte, a cambio de ello lo trabaja a través de la fuerza de trabajo del obrero y a cambio de ello, cuando lo somete a mercado para venderlo, obtiene un dinero mayor. Luego analizaremos bien cómo se da. Entonces, nos queda totalmente claro que la primera D y la última D no son iguales. La primera D es menor y la D última es mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el dinero que se invierte para fabricar mercancías, es inferior al que se obtiene luego de venderlas, ¿no? Entonces, para que el capitalismo en este contexto pueda contratar al obrero, este debe de disponer libremente de su fuerza de trabajo y no ser propiedad de los medios de producción. Entonces, el salario va a ser el precio de la fuerza de trabajo. Cuestiones muy importantes sobre la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo va a equivaler a lo que el obrero necesita para mantener su fuerza, o sea, básicamente para vivir, serían los alimentos. El vestido, que refiere a toda la vestimenta. La vivienda, la salud y la educación. Para que un trabajador conserve sus fuerzas y continúe trabajando, se tiene que dar este contexto. Para Marx, la fuerza de trabajo no es una mercancía como todas, porque nuestra fuerza de trabajo crea valor y es la única que puede crear valor. Les comparto esta frase de Karl Marx sobre las clases dominantes. Esta frase nos va a ayudar a comprender mejor la postura de Marx frente a las clases. Las ideas de la clase dominante son, en todas las épocas, las ideas dominantes.
la clase dominante dispone de los medios de producción material, pero también del control y producción de los bienes espirituales, de la producción de la cultura, por lo que las ideas en que una sociedad triunfen serán las que la clase dominante quiera que dominen. Bueno, analicemos por último el Estado según Marx. A ver, para Marx no hubiese defendido el rol del Estado tal cual como hoy lo conocemos. Para él habría que abolir el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque junto con ello se terminarían las clases sociales. A ver, pensemos y analicemos lo que él plantea. Él plantea que el gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa. Es una frase bastante fuerte que él plantea, pero plantea que el Estado aparece como un producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de las clases. En palabras textual de Marx, plantea: la anatomía de la sociedad civil, o sea, la forma que tiene la sociedad hoy, hay que buscarla en la economía política. ¿Y la economía política qué es? Es la forma en que se administra un Estado de acuerdo a la ética de la sociedad. A ver, él señala que por regla general el Estado pertenece a las clases más poderosas, que es la clase económicamente dominante. Es por eso que para Marx el Estado no lo considera como que represente a la totalidad de la sociedad. El rol del Estado presente, que es subsidiario y que trata la desocupación, que estimula el consumo y demás, lo vamos a tratar mayormente con Keynes. Pero es importante entender que Marx no defiende el Estado tal cual como hoy lo conocemos.